Sobre este curso introductorio sobre Derecho Internacional. El día de hoy, como estábamos comentando en la sesión pasada, si les pido si me pueden poner la presentación en línea. Bueno, perfecto. Como comentamos el día de ayer dimos una breve introducción de cómo va a operar el sistema internacional, cómo deben de interpretar ustedes el derecho internacional en general, qué trampas puede haber en la práctica para poder lo que sería la interpretación. Y hoy vamos a entrar ya a detalle a cada una de las fuentes de derecho internacional que ayer de manera breve estábamos esbozando. El día de hoy vamos a estar analizando estas preguntas. ¿Dónde encontrar el derecho internacional? ¿Cuáles son las fuentes del derecho internacional? ¿Qué elementos conforman las fuentes del derecho internacional? ¿Y qué valor tiene cada una de las fuentes del derecho internacional dentro del sistema jurídico mexicano? Que es precisamente el kit de nuestra sesión del día de hoy y del día de mañana. El punto de referencia siempre para partir, para cualquier estudio, como comentamos el día de ayer, va a ser el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, especialmente el numeral 1, donde nos indica las fuentes que va a emplear la Corte Internacional de Justicia para poder dirimir cualquier controversia bajo su competencia. Podemos ver aquí claramente que estamos hablando de los tratados, la costumbre internacional, los principios generales del derecho, las decisiones judiciales y la doctrina de los publicistas de mayor competencia en las distintas naciones. Aquí abajo del estatuto del nombre les puse cuándo fue publicado dentro del Diario Oficial de la Federación, para que estemos conscientes que esto no nada más es un tratado, sino ya es ley suprema de la nación, si nos vamos al artículo 133 constitucional. Entonces, para cualquier tema que ustedes vayan a argumentar dentro de México, aquí claramente podemos apreciar cómo no solamente el derecho internacional va a estar limitado a los tratados, sino a estas otro tipo de fuentes que se van a encontrar enlistadas dentro del artículo 38 del Estatuto de la Corte. Aquí es muy importante señalar como paréntesis que este listado de fuentes no va a ser exhaustivo. En otras palabras, va a haber más fuentes que no se encuentran compiladas aquí, que en el haber diario, la mayoría de los estados van a invocar, y las organizaciones internacionales y los tribunales internacionales, para poder dirimir una controversia. Claro, eso lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, pasamos a lo que sería la primera fuente del derecho internacional, que van a ser los tratados. Aquí nada más les estoy ofreciendo unas cifras para cuando no tengan con qué conversar con alguien. Aquí hay como fun facts. Entonces ahí, a nivel internacional, vamos a tener que Naciones Unidas, que como una de sus funciones que se encuentran consagradas dentro de la Carta, es depositaria de varios instrumentos internacionales. Dentro de las Naciones Unidas vamos a encontrar que se encuentran 55.500 tratados. Entonces ven el universo tan inmenso de instrumentos internacionales que existen. De ese universo de 55.500 tratados, vamos a tener que el Estado mexicano va a tener suscritos al día de hoy 1.400 tratados, los cuales vamos a tener 809 de carácter bilateral y 651 de carácter multilateral. Si ustedes ya tuvieron la curiosidad o dentro de sus estudios de formación académica entraron a leer la ley sobre celebración de tratados, se dieron cuenta que dentro del sistema jurídico mexicano va a existir una figura que se llaman acuerdos interinstitucionales, bajo los cuales se le permite que a las diferentes dependencias que conforman el Ejecutivo Federal tengan la facultad de poder entrar a este tipo de acuerdos, entre comillas, de carácter internacional con sus contrapartes extranjeras, y si bien esos acuerdos no van a tener el estatus de un tratado, van a ser clasificados como acuerdos interinstitucionales a la luz del sistema jurídico mexicano, y el cual solamente va a vincular a esa dependencia del Ejecutivo Federal a las acciones que está pactando con su contraparte extranjera. El análisis de estos acuerdos interinstitucionales los vamos a ver un poco más adelante para ver si estos encuentran eco dentro del sistema jurídico internacional o no. Pero bueno, dejémonos nada más como una acotación ahorita al margen, y de este tipo de instrumentos tenemos que el Estado mexicano ha suscrito más de 6.800 acuerdos interinstitucionales. Muchas veces, bueno, si ustedes se preguntan, pues, ¿por qué hay más acuerdos interinstitucionales que tratados? Pues por la razón por la cual existen diferentes fuentes del derecho internacional, debido a que son mucho más fáciles de celebrar,
porque no va a tener muchas veces la injerencia de los otros poderes que conforman un Estado. En otras palabras, si le quieren dar vuelta o tienen un Congreso, a lo mejor que se va a poner muy quisquilloso o que va a estar oponiéndose a ciertos pactos que uno está realizando a nivel internacional, pues realiza un convenio internacional bajo otra categorización de norma internacional y con eso se le logra dar la vuelta. Y finalmente tenemos que México en promedio va a suscribir 20 tratados por año. Esto va a depender mucho del tipo de administración que tengamos a nivel federal, pero durante los últimos periodos hemos tenido que un promedio de 20 tratados se suscriben anualmente. ¿Qué son los tratados? Para poder definir qué es un tratado, el instrumento base en el cual todos tenemos que ir va a ser la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, la cual ahí viene también con su referencia para el Diario Oficial de la Federación, de que ya es ley suprema dentro de los Estados Unidos mexicanos, y nos vamos al artículo 2, inciso A, que nos va a decir que un tratado es un acuerdo internacional celebrado por escrito entre estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular. También como acotación, es importante reconocer que existe otra Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, pero esta entre estados y organizaciones internacionales o tratados celebrados solamente entre organismos internacionales de 1988. La Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, si bien no ha encontrado una ratificación a nivel universal dentro de toda la comunidad internacional, es ampliamente reconocido que la mayoría de su clausulado van a ser codificadores de la costumbre internacional. Si ustedes leen cualquier sentencia de la Corte Internacional de Justicia, lo que va a ser el artículo 31, 32 y 33 siempre va a ser declarado como costumbre internacional. Inclusive los estados que no son miembros de la Convención de Viena van a siempre invocar sus preceptos para poder interpretar o encontrar la forma en la cual se debe interpretar de manera correcta cualquier instrumento internacional. Entonces tenemos que aquí, vamos a explicar un poco la definición. Bueno, aquí tratado va a ser un acuerdo internacional. El acuerdo, obviamente, viene detrás el bagaje filosófico de las doctrinas francesas. El acuerdo va a ser la conjunción, la concordancia del acuerdo de voluntades, en el cual es de carácter volitivo, de manera libre, los estados están expresando su voluntad para llegar a un pacto a nivel internacional, celebrado por escrito entre estados. Hay que recordar que el principal sujeto del derecho internacional a la luz de la concepción clásica sigue siendo el Estado, dice regido por el derecho internacional y ya consta en un instrumento único o en dos más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular. Eso significa que no importa si se llama tratado, convención, pacto, estatuto, todos van a ser tratados. ¿Okay? También de igual forma, como dato cultural, no empiezan a decir tratados internacionales porque es un pleonasmo. Es igual que decir lapso de tiempo, no hay ningún otro tratado que no sea internacional. ¿Ok? Entonces nada más como marginal comentario. Pero bueno, aquí viene la pregunta. Entonces, todos conocemos que son las resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas, ¿verdad? ¿Alguien que no? Todos, perfecto. Entonces, bueno, las declaraciones de la Asamblea General, las resoluciones de la Asamblea General, vamos a tener que son, por lo general, como lo comentamos ayer, se realizan por escrito, es un acuerdo después de que múltiples negociaciones realizan los estados y obviamente puede constar en un documento o en más resoluciones, y aquí decimos que no importa la denominación particular del instrumento, si aun cuando se llame resolución o estatuto puede ser un tratado. Entonces, y obviamente pues, requiere por el derecho internacional porque deriva de Naciones Unidas. Entonces, aquí viene la pregunta. ¿Una resolución de la Asamblea General, como tiene todos estos elementos, se puede considerar como un tratado? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué no? Son como parte del tratado, ok, pues están de acuerdo. ¿Algún aventado que diga que no de plano? Entonces todos dicen que sí. Bueno, pues básicamente la resolución de la Asamblea General la votan los estados, no hay nadie más. Bueno, los observadores decimos que no los cuentan, los sacamos de la sala y solamente se quedan los estados. Los votamos y se queda aprobada. Entonces, ¿podría ser un tratado? Pero al final de cuentas, el fondo del asunto es que fueron los estados quienes votaron.
Bueno, aquí es muy importante entender y interpretar de manera correcta el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia y la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Aquí el punto clave va a ser regido por el derecho internacional. Esto no va a significar lo que ustedes creen que significa. No se lee con el lenguaje común y corriente. Regido por el derecho internacional, aquí hay que recordarnos e interpretar el tratado en el momento en el cual fue creado. Regido por el derecho internacional va a significar realmente que los estados tienen la intención de que deriven obligaciones del instrumento legal. Entonces tenemos que las resoluciones de la Asamblea General no van a estar regidas por el derecho internacional en este sentido, porque los estados lo están haciendo como declaraciones políticas. No van a tener el carácter vinculante y de ahí la problemática que deriva al día, en el cual, si bien tenemos que, de conformidad con el artículo 103 de la Carta de Naciones Unidas, todas las obligaciones que deriven de las mismas deberán ser cumplidas por los Estados miembros, tenemos que en la práctica las únicas resoluciones que van a ser vinculantes van a ser aquellas del Consejo de Seguridad emitidas por el capítulo 7. Y claro, aquí también vienen diferentes interpretaciones y teorías sobre si todas las del capítulo 7 van a ser vinculantes o solo algunas. Pero bueno, entonces los tratados solamente van a ser aquellos instrumentos que cumplan esas características. Entonces, si no están regidos por el derecho internacional en el sentido de que los estados volitivamente están generando obligaciones, no puede ser considerado como un tratado. ¿Queda claro? Bueno. Entonces, bueno, en la práctica tenemos que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aunque nos guste a todos y sea el instrumento de los más referidos, el instrumento como documento per se no va a ser vinculante. De ahí que se hayan tenido que crear los otros dos pactos internacionales, el derechos civiles y políticos, el derechos económicos, sociales y culturales, porque los estados crearon la declaración meramente como lo que dice, algo declarativo. Ahora, como dato cultural también, ¿qué tipo de tratados existen? Vamos a tener tratados dependiendo el número de partes al mismo, tratados bilaterales, multilaterales, dependiendo si yo tengo firmado o soy parte al tratado o no, los voy a clasificar como materiales o formales, materiales en el sentido de que si hablamos de un tratado de extradición, pues podemos citar cualquier tratado de extradición a nivel internacional. Pero si queremos ver qué tratados de extradición le aplican a México, serían los tratados formales, únicamente los que el Estado mexicano haya firmado. ¿Ok? Entonces aquí es muy interesante ver este tipo de instrumentos porque muchas veces ustedes se van a encontrar en algunas resoluciones judiciales que de repente alguien, no solamente en México, sino alrededor del mundo, que empiezan a citar tratados a lo loco. Entonces, muchas veces estos tratados no son aplicables a la controversia en comento y aquí ustedes es necesario que sepan cuáles van a ser los instrumentos materiales y cuáles son realmente los de aplicación para el Estado dentro de la controversia, porque si no solamente serían como meramente informativos o como ejemplificadores de alguna práctica internacional que pudiera derivar en una costumbre internacional. ¿Ok? De igual forma vamos a tener los tratados autoaplicativos, los heterocompositivos. Esto va mucho más relacionado al sistema jurídico estadounidense, en el cual ellos, como no querían que de inmediato un tratado aplicara al resto de la población y estos pudieran invocar un derecho contenido dentro del tratado y exigirlo ante una corte estadounidense, ellos crearon esta teoría donde señalan que los tratados no aplican de forma inmediata cuando el Estado los ha ratificado, sino que se necesita un acto secundario de legislación en el cual el Congreso lo vaya a regular y lo vaya a implementar a nivel doméstico. También, ojo, no es necesariamente malo de decir que los tratados no van a ser autoaplicativos, sino que tengan que ser heterocompositivos, porque el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, una de las estrategias que se empleó para que la mayoría de los estados de la comunidad internacional formaran parte del estatuto y que se quitaran las telarañas de que la Corte era algo malo, que le tuvieran miedo, porque aquí hay que recordar que uno de los peores obstáculos que enfrenta el derecho internacional siempre es este miedo primitivo que todo el mundo tiene a lo extraño.
más y algo que yo no conozco, que no va a tener plenamente de control. Entonces se decidió que el Estatuto de Roma, ciertas obligaciones que derivaban del mismo, iban a ser de carácter heterocompositivo, con la finalidad de que los congresos a nivel nacional conocieran cuál era la extensión y el grado de obligaciones que derivaban del Estatuto de Roma, que se dieran cuenta que no iba a haber una corte que iba a andar persiguiendo a todas las autoridades nacionales, sino todo lo contrario, que iba a funcionar con el carácter de complementario, no iba a suplir a la competencia nacional de cada uno de los estados. Entonces, con esta estrategia, para que los congresistas, los diputados, los senadores conocieran bien qué era lo que comprendía el Estatuto de Roma, se logró que se tuviera una adición y que este instrumento legal entrara en vigor de forma mucho más rápida, porque claro, hay que recordar que la primera Corte Penal Internacional que estaba ya codificada o prevista en un instrumento internacional derivaba de la Convención en contra del Genocidio durante la década de los 60 y nunca se había cristalizado esta Corte. Y si ustedes ven la temporalidad en la cual entró en vigor el Estatuto de Roma, pues fue muy rápido para un ente de esta magnitud, ¿no? Entonces no hay que ver un tratado, considerarlo como algo malo, si al final de cuentas termina siendo heterocompositivo. Y finalmente, bueno, podemos hablar de los tratados codificadores, como la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho de Mar, que es la Convención de Montego Bay, que todos estos van a estar compilando ya la práctica internacional. A diferencia de los tratados que ya son codificadores de una práctica ya existente, vamos a tener otro tipo de tratados que van a ser los tratados contrato, los tratados sinalagmáticos. Los tratados sinalagmáticos vamos a ver que serían como cualquier otro contrato que celebra cualquier ente a nivel nacional dentro del Estado y pueden ser esos los tratados de libre comercio en general, donde se establece un clausulado específico para actividades comerciales, pero realmente no están codificando ninguna práctica de la comunidad internacional. ¿Cuál es la formalidad que esos instrumentos legales deben de cubrir para ser parte del sistema jurídico mexicano? Lo básico es el artículo 133 constitucional, en la cual nos va a establecer 3 requisitos para poder considerar cualquier instrumento legal como ley suprema de la nación. Primero, que estén de acuerdo con la Constitución, que se celebren por el presidente de la República y con la aprobación del Senado. Esos van a ser los 3 requisitos que se establecen en el artículo 133 constitucional y que aparte de ser como que el filtro, son aquellos principios que también le dan los principios guiadores para cualquier negociador mexicano que pudiera ir a una conferencia multilateral para saber qué puntos van a ser considerados como la línea roja para el Estado mexicano por el cual no pudiera ser parte para un instrumento internacional. De igual forma van a ser los elementos que le va a dar al sistema al resto del sistema de chequeos y balances interno a nivel doméstico para que puedan declarar como inconstitucional algún tratado que no esté de acuerdo a la Constitución mexicana. Y finalmente un cuarto requisito lo vamos a encontrar en la Ley sobre Celebración de Tratados, donde piden que estén publicados previamente en el Diario Oficial de la Federación, esto para que el resto de la población tenga la famosa vacatio legis y puedan conocer a qué obligaciones, qué derechos se estarían generando de cada instrumento internacional. Aquí vamos a tener, y es muy importante entender que va a haber diferentes tipos de tratados. Diferentes tipos de tratados, no en el sentido teórico que lo vimos anteriormente en la clasificación, sino diferentes tipos de tratados que va a haber algunos que van a valer más que otros para el sistema jurídico mexicano. Después de la reforma constitucional, se va a establecer una jerarquización de normas si partimos del artículo primero, en el cual en el artículo primero va a establecer una jerarquía diferente a la derivada del artículo 133 constitucional, porque bajo el artículo primero se está incorporando todos los tratados en materia de derechos humanos dentro del texto constitucional. Eso significa que cualquier convención codificadora de este tipo de derechos se considera ya incluido dentro del texto constitucional. Claro, aquí hay que distinguir de los tratados formales del que el Estado mexicano sea parte. ¿Okay? Entonces, bajo esta primera concepción, los tratados de derechos humanos estarían a la par de la Constitución, dentro de la Constitución. Y lo que sería el artículo 133 constitucional, tendría que irnos a las interpretaciones que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha realizado
donde esos también, la mayoría de ustedes ya lo conocen, que los tratados bueno, los tratados, aquí tenemos el pleonasmo, se ubican jerárquicamente por encima de las leyes federales y en un segundo plano respecto de la Constitución. Entonces, los tratados de derechos humanos tienen más valor lo que sería el Tratado de Libre Comercio para América del Norte, desde un punto de vista de jerarquía de normas, ¿ok? Entonces, bueno, aquí también viene y se encuentra en un segundo plano, inmediatamente debajo de la ley fundamental y por encima del derecho federal y el local. De igual forma, dice este tribunal, considera oportuno abandonar tal criterio. El anterior criterio era que las leyes federales y tratados tienen la misma jerarquía normativa. Aquí es muy importante señalar que estos son solamente tesis que todavía no tienen el carácter de jurisprudencia. Entonces, en cualquier momento puede haber una interpretación diferente por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que pueda cambiar el balance que estamos viendo en este momento. Otra tesis que tenemos es exactamente, sigue en la misma línea, donde dice que los tratados son parte integrante de la Ley Suprema de la Nación y se ubican jerárquicamente por encima de las leyes generales, federales y locales. Esa dicha interpretación, armonizada con los principios de derecho internacional dispersos en el texto constitucional, nos señala que los tratados se ubican jerárquicamente abajo de la Constitución y por encima de las leyes federales y locales. Y esto va a derivar de el principio pacta sunt servanda, donde dice que el Estado contrae libremente obligaciones frente a la comunidad internacional que no puede ser desconocidas invocando normas de derecho interno, cuyo cumplimiento supone por lo demás una responsabilidad de carácter internacional. Esto va a ser muy interesante porque aquí es lo que va a establecer los criterios de interpretación conforme que son equivalentes al principio de Charm-Betsy en Estados Unidos, donde todos los instrumentos internacionales, los tratados, deben ser interpretados siempre para que haya una homogeneización o que no estén en contradicción con las leyes federales. Igual forma, las leyes locales se deben interpretar en tal sentido de que no se interprete que son contradictorias a un instrumento internacional. Porque una vez que se firma un instrumento internacional, no puedo decir después que ya no lo voy a cumplir y argumentando la legislación doméstica. Si uno hace eso, estaría incumpliendo en una violación de derecho internacional y surge la responsabilidad internacional del Estado. Entonces, precisamente es una de las grandes labores que hace la Cancillería, que sirve como filtro o como vigía de todo el cumplimiento del Estado mexicano respecto al resto del derecho internacional. Nosotros les decimos qué interpretación están haciendo de manera incorrecta o cómo se debe interpretar de forma correcta ciertos preceptos. Esto lo vemos al diario dentro de la consultoría jurídica, dentro del área de litigios, donde vemos que hay varias demandas en contra de representaciones diplomáticas u organizaciones internacionales, las cuales muchas veces incumplen sus obligaciones laborales y el trabajador termina demandándolos. Entonces llega el caso a la Junta Laboral y la Junta, siguiendo todo el procedimiento doméstico, pues bueno, básicamente emplaza juicio a la representación diplomática. Muchas veces la representación diplomática, como ellos tienen una interpretación específica de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, dice, ¿sabes qué? Yo tengo inmunidad de jurisdicción, tengo inmunidad diplomática y aparte tengo inmunidad de ejecución. No me voy a aparecer en el juicio. Entonces terminan perdiendo, emiten los laudos y quieren que se ejecute. Entonces ahí el Estado mexicano tiene que intervenir para poder proteger, bueno, para poder hacer que se respeten esas obligaciones de derecho internacional que ya están codificadas y el Estado mexicano se ha obligado o ha señalado que va a respetar esta inviolabilidad de los recintos diplomáticos consulares, de las cuentas bancarias y todas sus propiedades. ¿Ok? Pero bueno, esto no lo va a saber el resto, a lo mejor, del gobierno federal o las representaciones federativas. Entonces, precisamente el área de expertise, que es la Cancillería, es la que va a intervenir para poder asesorarlos en estas materias. De igual forma, vamos a tener aquí que, bueno, ayer hablábamos de lo que sería la evolución del concepto de soberanía. La evolución del concepto de soberanía también lo hemos visto y una de las razones por las cuales se da el Pacto de Westfalia es porque la mayoría de los estados se dieron cuenta que habían firmado demasiados acuerdos en los cuales estaban realizando estas coaliciones militares donde básicamente estaban cediendo su soberanía. De ahí viene el punto de quiebre ante la Iglesia Católica. Y bueno, pero al día de hoy vemos que los tratados siguen teniendo esa misma función. Los tratados van a ser una pequeña cesión de jurisdicción de la soberanía estatal hacia el exterior.
Entonces, básicamente el Estado, regresando al concepto que estudiábamos ayer sobre comunidad internacional, de que tenga que haber una coexistencia armónica entre todos los miembros de la comunidad internacional, tenemos que los Estados de manera soberana van a renunciar a ciertos aspectos de su poder estatal conforme a esos instrumentos internacionales en los tratados. Entonces aquí vienen muchas las preguntas de que por qué la comunidad internacional o los Estados respetan los instrumentos. Bueno, hay muchísimas teorías en las cuales la teoría jurídica es por el principio pacta sunt servanda, que lo vemos en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, donde dice que todos los tratados que los pactos son sagrados. Hay una teoría económica en la cual señala de que si yo violo un instrumento jurídico internacional, posiblemente voy a perder legitimidad y posibilidad de negociar instrumentos futuros con el resto de mis pares, porque se están dando cuenta que yo no estoy cumpliendo con las obligaciones que adquiero dentro de mi ámbito competencial. Entonces, ese tipo de teorías son las razones las cuales explican por qué los Estados respetan los instrumentos internacionales y por lo general nunca van a encontrar ustedes a un Estado el cual de manera directa y clara dice, ¿sabes qué? Yo no hago caso a esta convención y estoy violando el derecho internacional, ¿y qué? No, al contrario, todos los Estados siempre van a tratar de darle una interpretación a la normatividad internacional para tratar de justificar algún acto que pudiera ser considerado como violatorio de derecho internacional. Por eso recuerden cuando se firma, bueno, se pronuncia otra vez o se finaliza la negociación del Estatuto de Roma, Estados Unidos, bueno, tuvo una participación muy significativa y ellos inicialmente habían firmado el Estatuto de Roma. El hecho de firmar un documento de este tipo va a generar también obligaciones, aun cuando todavía no lo ratifiquen los Estados. ¿Qué obligación? La obligación de respetar el objeto y fin del tratado. Entonces, obviamente llega la administración Bush y ellos empezaron a ver la Corte Penal Internacional como una amenaza, emitieron una ley en la cual ellos señalaban que iban a rescatar a cualquiera de esos nacionales que fuera capturado por la parte de la Corte Penal Internacional y básicamente iban a invadir Holanda. Entonces, como estaba habiendo una gran contradicción con lo señalado en el Estatuto de Roma, ellos utilizaron por primera vez la figura de retirar la firma de este instrumento internacional. Entonces ahí vean el compromiso y la seriedad que los Estados le van a dar al momento de estampar la firma, aun cuando todavía no vayan a ratificar este instrumento legal. ¿Ok? Entonces, bueno, siguiendo un poco más con lo que serían los tratados, vamos a tener que, bueno, los tratados van a ser la primera expresión del derecho internacional y también hacía la acotación el día de ayer que los tratados no son el derecho internacional, sino presuponen su existencia. ¿A qué me refería? Cuando decimos que los tratados presuponen la existencia del derecho internacional, me estoy explicando más o me estoy basando más en la teoría o la filosofía de Hart, en la cual explicaba que dentro de todo el sistema normativo va a haber dos tipos de normas, las normas primarias y las normas secundarias. Las normas secundarias van a ser aquellas normas fundantes, las cuales van a dar las herramientas para que puedan existir las normas primarias. Básicamente, las normas secundarias serían como el derecho adjetivo con el cual se pueden crear estas normas sustantivas. Las normas primarias ya serían las normas sustantivas en las cuales ya se refleja la existencia de una norma secundaria que le da el valor a las mismas. Poniéndolo más claro, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados sería la norma secundaria. La norma secundaria nos dice cómo crear tratados. Entonces, cuando yo ya creo un tratado, estoy creando una norma primaria que presupone ya la existencia de una norma secundaria que me decía cómo crear el tratado. Entonces, si partimos de que la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados codifica costumbre internacional, entonces tenemos que ya esta práctica internacional de toda la comunidad internacional es esa norma secundaria que nos va a permitir ya cristalizar normas internacionales que son las que presuponen la existencia del derecho internacional. En otras palabras, antes de que ya existieran los tratados, ya existía esta norma de derecho internacional antes. ¿Ok? Entonces, bueno, teniendo esto ya en claro, pues podemos ya ahora sí transitar a lo que sería la costumbre internacional. La costumbre internacional, bueno, vamos a ir a lo que nos señala el Estatuto de Roma, el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, nos comenta que es una prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho. Aquí vamos a tener dos elementos de la costumbre internacional.
El primer elemento va a ser la inventarada consuetudo, esa práctica general que nos habla del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, y lo que sería la opinio juris, que sería el carácter volitivo en el cual los estados la aceptan como derecho. Entonces, bueno, ¿qué ejemplos va a haber o cómo se va a codificar? Si estamos hablando de una prueba generalmente aceptada, una práctica generalmente aceptada, siempre va a ser el interrogante. Bueno, si son 193 miembros, los estados partes de las Naciones Unidas, pues ¿cuántos vamos a necesitar para poder crear una costumbre internacional? Bueno, a ver, levanten la mano quien crea que sean todos los miembros de la comunidad internacional los que tienen que crear o tienen que generar esta práctica para generar una costumbre. ¿No? ¿Nadie? Bueno, mayoría relativa de los miembros de la comunidad internacional. ¿Quién vota? Ok, nada más tenemos unos. ¿Y los demás qué? Nada, lo que digan los países grandes. Pues lo que decía la compañera. Va a haber esta pregunta y, bueno, no va a haber una respuesta concreta, sino va a ser caso por caso. Vamos a estar hablando de una práctica generalmente aceptada, pero aquí es muy importante la acotación que puse en el primer paréntesis. Vamos a poder hablar de práctica generalmente aceptada, ya sea de carácter regional o de carácter universal. Estamos hablando de carácter universal, pues es ampliamente reconocido que si bien nos vamos a tener una cifra dura de cuántos miembros de la comunidad internacional necesitamos para considerar que una práctica es costumbre, pues bueno, va a tener que ser a lo mejor un cierto número de estados que tuvieran una práctica que afectara de forma directa la creación de dicha norma. ¿Okay? Por ejemplo, en la regulación del espacio ultraterrestre. Si nos vamos a lo que sería una práctica generalmente aceptada y una práctica realmente que tenga incidencia, pues ¿cuántos países a nivel mundial han podido ir al espacio? Pues unos cuantos, un puñado. Entonces, aquí viene la pregunta. Entonces, ¿valdría la pena qué es lo que opinan el resto que nunca ha podido llegar al espacio y aparte jamás en la vida van a poder llegar? Bueno, es todo esto que se va a reflexionar y aquí va a ser muy interesante lo que sería el régimen del espacio ultraterrestre, porque también vamos a hablar aquí de cuándo se va a conformar o cuánto tiempo necesitamos tener esta práctica para poder ser considerada como una costumbre internacional. Pero bueno, antes de adelantarme, ¿cuántos necesitamos? Pues vamos a tener que hay costumbre que puede ser de carácter universal y hay costumbre que puede ser considerada de carácter regional. La costumbre de carácter regional va a encontrar su fundamento en una sentencia de la Corte Internacional de Justicia en el caso Haya de la Torre. Víctor Manuel Haya de la Torre es una persona que se estaba escondiendo en la embajada de Colombia dentro del Perú, lo estaban persiguiendo a él por ciertos delitos y ahí estaban argumentando las autoridades de que le estaban dando el refugio dentro del recinto diplomático, que ellos tenían la potestad de poderlo realizar. La Corte Internacional de Justicia entra al estudio del caso y empieza a analizar esta supuesta práctica del asilo diplomático. Y llega a la conclusión que el asilo diplomático no existe en ninguna parte del mundo más que en América Latina. Entonces llegó a la conclusión de que sí, efectivamente, Víctor Manuel Haya de la Torre tenía el derecho o podía estar protegido mientras estuviera él dentro del recinto diplomático. Y esta práctica es lo que se sigue al día de hoy y es una de las razones por las cuales hemos visto que en la situación venezolana muchos estados albergaron dentro de sus representaciones diplomáticas a algunos de los opositores, e inclusive el gobierno de México aceptó a uno de los miembros de la Asamblea General siguiendo esta práctica de asilo diplomático que se lo otorga a nivel latinoamericano. Siguiendo ese tipo de casos, ¿qué pasa con países que no lo reconocen? Pues vimos claramente el problema que hubo en el caso de Julian Assange, en el cual Julian Assange entra a la Embajada de Ecuador en Reino Unido y él pide el asilo diplomático, el gobierno de Ecuador, cuando estaba el presidente Correa, se lo otorga, pero años después se lo terminan quitando. Y el gobierno de Reino Unido siempre argumentó que ellos jamás le iban a dar un salvoconducto para que pudiera salir de la embajada porque ellos no reconocían la figura del asilo diplomático. ¿Ok? Entonces,
Otro tercer ejemplo, tenemos el del activista chino Chen Guangcheng. Chen Guangcheng es un activista de derechos humanos, en el cual él siempre estaba luchando por los derechos de la población de un pequeño poblado que él habita en China. Entonces, bueno, como daba muchos problemas, pues lo mandaron a arresto domiciliario, pero era una persona de discapacidad visual, entonces literalmente estaba ciego. Entonces pusieron guardias a la afuera de su casa, se logra escapar una primera vez, construyen un muro alrededor de su casa para que no se pueda salir. Entonces ahí con todo y guardias se logra escapar con todo, esquiva a los guardias de seguridad, brinca el muro, atraviesa como todo un bosque entero, estuvo caminando como 2 días y logra llegar a la embajada de Estados Unidos en China. Entonces llega a la embajada y dice, quiero asilo diplomático, quiero que me protejan. Entonces ahí viene la contradicción por parte del gobierno de Estados Unidos. ¿Qué hago? Yo no reconozco la figura del asilo diplomático, entonces, y tampoco me voy a pelear con China. Entonces, al final de cuentas, Estados Unidos termina protegiéndolo de otra manera, no cayendo en la encrucijada de otorgarle asilo diplomático o no, y la solución diplomática en la cual se le llega a Estados Unidos y China fue otorgarle una visa estudiante a Chen Guangcheng, terminó yéndose becado a la Universidad de Nueva York para hacer una maestría y China ayudó a otorgarle el pasaporte para que pudiera salir. Entonces, bueno, va a depender caso por caso y podemos ver aquí de forma clara cómo los estados va a variar si estos reconocen ciertas prácticas como costumbre internacional y aquellos que no. Entonces, la costumbre universal, pues vamos a poder dar como ejemplo lo que sería la plataforma continental en su extensión de más de 200 millas náuticas. La plataforma continental en un principio no existía este concepto o estaba acotado mucho a lo que hacía el lecho marino dentro del mar territorial. Pero desde que Estados Unidos tuvo al presidente Truman y con los avances tecnológicos empezaron a hacer este análisis y Estados Unidos de forma unilateral decretó que se extendía su plataforma continental hasta 200 millas náuticas a partir de la línea base para poder explotar todos los recursos marítimos, especialmente de hidrocarburos, que se encontraban ahí. Entonces tenemos que el resto de la comunidad internacional dijo, es muy buena idea, pues vamos a hacerlo. Entonces empezó a ver esta práctica conforme resto de la comunidad internacional que adopta dicho principio y ya lo podemos ver plasmado dentro de la Convención de Montego Bay de Naciones Unidas del 82, donde ya se reconoce en la plataforma continental como un derecho soberano de los estados. Y en la actualidad se sigue progresando un poco más esta extensión o la lucha por parte de los estados de extender más allá la soberanía sobre la explotación de recursos naturales, porque se está pudiendo ampliar más el concepto de plataforma continental si es que se logra evidenciar a través de estudios científicos que el declive natural que tiene esta plataforma continental todavía se extiende un poco más. Entonces, mientras no haya otro estado al que yo le esté afectando en sus derechos, yo puedo realizar estas reclamaciones ante la autoridad del Fondo Marino de las Naciones Unidas para poder extenderme más allá de estas 200 millas náuticas dentro de la plataforma continental. Y esto también es algo que realiza aquí la consultoría, el estado, los análisis de la plataforma continental mexicana para poder expandir cada vez más el alcance de nuestras zonas de explotación exclusiva. Ahora, lo que sería la opinio juris. La opinio juris va a ser ese elemento en el cual los estados van a considerar que es vinculante esta práctica generalmente aceptada. Entonces, la opinio juris, tenemos que anteriormente, si nos vamos a la referencia de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, pues tenemos que es un bagaje histórico de más de 500 años, en el cual se han respetado los privilegios e inmunidades para los diplomáticos y para los cónsules. Pero vámonos a la actualidad, en la cual empezamos a ver que se empezó a argumentar que se podía crear costumbre internacional de manera espontánea o de manera inmediata. ¿Cómo? Especialmente con lo que sería la regulación de los fondos, del fondo marino, del lecho marino, de la alta mar. Después de las 200 millas náuticas que el Estado pueda considerar como plataforma continental, pues el resto del fondo del mar va a ser considerado, catalogado como la zona, el área. Así es el término jurídico que le da la Convención de Viena, la Convención de Derecho del Mar de Montego Bay, de las Naciones Unidas del 82, en la cual señalan que el fondo del mar, el área, va a ser res communis. Res communis significa que es cosa de todos. Eso significa que los estados, aun cuando no tengan la capacidad para explotar y explorar los recursos de hidrocarburos o a lo mejor los nódulos polimetálicos que se encuentran en el fondo del mar,
Los nódulos polimetálicos van a ser aleaciones metálicas que son como un poco mayores a unas pelotas de béisbol, en las cuales vamos a tener oro, cobre, plata, zinc, ahí literalmente en el fondo del mar, como muchísimas pelotitas que dejaron ahí tiradas. Entonces, si alguien no las puede explotar, pues bueno, es injusto que hasta que ese estado pueda desarrollar su capacidad tecnológica, a lo mejor llegue a un estado que ya tiene la capacidad al día de hoy y llegue y logra aspirar todo el fondo del mar a nivel internacional. Entonces, precisamente para que todo el mundo se pudiera esperar a que todos tuvieran la posibilidad de tener estos recursos, se establece que va a ser res communis, cosa de todos. Y para poderlo explotar necesitamos que todos recibamos los beneficios. Entonces aquí venía la pregunta, este carácter que ya esta codificación o esta caracterización de esa zona a nivel mundial, obviamente rompía lo que se establecía con lo que está todo por encima del área, porque lo de abajo es res communis, pero todo lo de arriba es res nullius, cosa de nadie. Entonces cualquier persona que puede, por eso está la libertad de pesca en alta mar, pues porque los recursos naturales son de todos, y es la libertad de navegación. Entonces aquí viene la pregunta, la caracterización de res communis se va a poder cristalizar de forma automática porque todo el mundo votó en el 82 de que lo querían catalogar de esa forma a esa zona geográfica a nivel mundial, sí o no. Y hubo algunos teóricos que señalaron que sí. De igual forma con lo del espacio ultraterrestre, al no haber una posibilidad de que el resto de la comunidad internacional pudiera participar en la explotación y explotación de todo esto en el espacio, pues se tuvo que las declaraciones o las resoluciones de las Naciones Unidas y los pactos que surgieron en la materia, aun cuando el resto de la comunidad internacional nunca han ido al espacio, pues estaban creando de forma instantánea costumbre internacional. Hay una teoría mucho más moderada que nos habla de la conformación rápida o expedita de la costumbre internacional. ¿Qué ejemplos hay? El primer ejemplo que vamos a abordar va a ser la interpretación que le dio la comunidad internacional al artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, que recordarán ustedes ayer que mencionábamos, que es el artículo que codifica el derecho a la legítima defensa. El derecho a la legítima defensa lo vamos a poder encontrar codificados tanto en la costumbre internacional como en los tratados. El tratado va a estar en el artículo 51 y la costumbre internacional nos podemos remontar en diferentes decisiones judiciales, como el caso Caroline, en la cual se señala que se puede realizar un ataque de forma defensiva que sea preventivo, preventorio, una legítima defensa preventoria, que es justamente lo que Israel invocó durante la Guerra de los 7 días, cuando al ver que el resto de sus vecinos estaban ya preparándose para un ataque militar en contra de Israel, Israel no se esperó a que lo bombardearan, sino él fue y bombardeó a todo el mundo. Entonces ahí eso tiene su fundamento jurídico dentro de la costumbre internacional, que si ustedes lo contraponen con el artículo 51 de la Carta, el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas nos señala que primero tiene que haber el ataque armado. Pero si ustedes se van a lo que sería la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia en el caso de armas nucleares, pues la Corte Internacional de Justicia señaló que los estados tampoco se pueden esperar a que alguien les eche una bomba nuclear, porque en el momento que alguien les eche una bomba nuclear, pues el estado ya quedó deshabilitado. Entonces, de ahí la razón por la cual los estados puedan defenderse de manera preventiva basando su argumento en costumbre internacional. Ahora, ¿qué evolución ha tenido en la actualidad este concepto? Tanto en la costumbre internacional como en el artículo 51 nos hablan de la legítima defensa de Estado frente a Estado. Sin embargo, después de los ataques a las Torres Gemelas en Nueva York, empezó a argumentarse o generarse una tercera interpretación en la cual se señaló que los estados tenían la facultad de ejercer la legítima defensa incluso en contra de grupos de particulares, en grupos terroristas. Entonces, había mucha discusión en la cual varios estados no estaban de acuerdo con lo que Estados Unidos estaba haciendo, especialmente con los ataques de los drones, en cual literalmente señalaban, fijaban sus objetivos y le mandaban un misil y desaparecía el terrorista. Entonces, esto se empezó a discutir un poco más cuando empezó a surgir el Estado Islámico. Si ustedes recuerdan, el Estado Islámico surge y se fortalece porque la mayoría eran exmilitares y miembros de Procuración de Justicia del Estado de Irak, los cuales empezaron a aprovechar el vacío político y de control que había en Irak después de lo que sería
la guerra, la invasión que hizo Estados Unidos. Entonces ellos empezaron a agruparse, empezaron a robar las armas a las autoridades de procuración de justicia iraquíes, empezaron a robar los bancos, empezaron a agrupar, a amasar grandes recursos naturales, recursos materiales y humanos, empezaron a establecer cierto tipo de política muy radical, y la mayoría de Estados Unidos inicialmente empezó a hacer esos ataques en contra de ellos. Rusia y el resto de la comunidad internacional también encontraron que estos tipos de ataques violaban el derecho internacional, pero Rusia, después de que empezó a recibir ataques por parte del Estado Islámico y hubo los ataques terroristas en Europa, en un estadio de fútbol, pues el resto de la comunidad internacional se agrupó en contra del Estado Islámico e interpretaron que la legítima defensa puede ir en contra de individuos. Aun cuando yo bombardeé cierto grupo, cierta región específica a nivel mundial, los estados han argumentado que no estoy agrediendo al Estado, sino solamente estoy yendo en contra del grupo terrorista. Entonces aquí podemos ver que no se ha esperado a una práctica histórica en ese sentido, sino estamos viendo una cristalización mucho más dinámica. Otro ejemplo, con la codificación del derecho penal internacional, tenemos, si ustedes revisan la jurisprudencia del Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia, el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, los juicios de Nuremberg, en ningún lado hay ninguna sentencia criminalizando a alguien por el uso de menores de edad como soldados y utilizarlos en un conflicto armado. Entonces tenemos que la Corte Penal Internacional, en el caso de Tomás Lubangadilo, que fue la primera persona detenida ante este tribunal, ellos lo acusan por primera vez de esta conducta ilícita. Entonces aquí lo que podemos ver es una cristalización de esa costumbre internacional, la cual llega a ser plasmada en el Estatuto de Roma, y ahí ya se puede hablar de una formación rápida de costumbre internacional, la cual también podemos ver los criterios de responsabilidad superior y lo mismo que se argumentó en los juicios de Nuremberg. La mayoría de los nazis que fueron enjuiciados en los juicios de Nuremberg señalaron que estaba siendo violado la máxima penal de nullum crimen sine legem. Entonces, en ningún lado estaba criminalizado todos los crímenes por los cuales fueron acusados y enjuiciados, por ningún lado. Entonces, argumentó que esos ya existían y habían sido cristalizados dentro de la costumbre internacional. Entonces, estos serían algunos ejemplos de esta forma dinámica de codificación de esta costumbre internacional. Y podemos, un último ejemplo sería el principio de la obligación de proteger. La obligación de proteger deriva de lo que sería el argumento de intervención humanitaria, que especialmente fue utilizado durante la Guerra de los Balcanes, cuando Estados Unidos y algunos países empezaron a bombardear por varios días al gobierno de Serbia y Montenegro para tratar que Slobodan Milosevic aceptara el ingreso de lo que serían las autoridades de Naciones Unidas. Entonces, en ese primer momento, Estados Unidos se fue por la libre porque el Consejo de Seguridad estaba dividido, no había el escenario político para poder otorgarle una autorización para un ataque de este tipo. Entonces Estados Unidos va por la libre con otros países, y el secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, señaló que fue un acto ilegal en contra del derecho internacional, pero fue un acto justificado y legítimo. Entonces aquí fue muy interesante este argumento que da Kofi Annan, en el cual dice, sí, fue ilegal, pero fue justificado y legítimo porque tenía la finalidad de salvar a la población civil de la limpieza étnica que estaba aconteciendo. Entonces ahí empieza a cristalizarse este argumento y lo tenemos al día de hoy ya codificado en la responsabilidad de proteger, R2P, en la cual señala que los estados, ante una parálisis de los organismos internacionales, tienen la facultad de poder intervenir a favor de personas que no son sus nacionales, con la finalidad de evitar que se cometan atrocidades masivas en contra de estas personas. Eso significa que solamente puede ser empleado este argumento para evitar el genocidio, crímenes de lesa humanidad, el crimen de agresión o crímenes de guerra. Entonces, eso ya está permitido y tenemos que es una práctica que se ha cristalizado durante los últimos años de forma mucho más rápida que los criterios de limitación territorial, la forma de los privilegios e inmunidades diplomáticos o la plataforma continental. Entonces, aquí podemos ver los diferentes tipos de costumbre internacional. Ahora, el hecho de que todo el mundo sea miembro de la comunidad internacional no significa que de forma automática le vayan a aplicar estas costumbres o esta práctica que el resto de la comunidad internacional tenga. Por eso aquí va a existir la figura del objetor persistente. El objetor persistente va a ser aquel Estado que en el momento en que empieza a ver que está surgiendo la práctica
siempre reclama que está en contra de la misma. Entonces, este reclamo, esta objeción que ha hecho durante todo el tiempo, en el cual apenas se está cristalizando la norma, es lo que va a realizar o lo que va a permitir que cuando ya se cristalice como una costumbre internacional, a ese Estado en particular no le sea aplicable. Regresando al ejemplo del asilo diplomático, si hubiéramos tenido un país dentro de América Latina que hubiera dicho, ¿sabes qué? Yo no reconozco esto desde un principio, a ese Estado no le hubiera podido ser oponible esta argumentación de que le tienen que otorgar salvoconducto a una persona que se encuentre refugiada en una representación diplomática de un tercer Estado. Entonces aquí sí va a ser muy importante que esta objeción se haga de forma pública dentro de toda la comunidad internacional para que haya un registro de que un Estado en específico ha estado siempre en contra de esta formación. Ahora, aquí es muy importante señalar y distinguir la costumbre internacional de la simple práctica que pudieran tener los Estados, en el sentido de que no sean vinculantes, los actos de cortesía. Por ejemplo, en todas las recepciones protocolarias que tenemos en todos los países, pues bueno, a lo mejor les ponen la alfombra roja cuando llegan los jefes de Estado, jefes de gobiernos de un tercer Estado. Entonces aquí viene la pregunta, si un Estado empieza a poner la alfombra, en lugar de alfombra roja, alfombra verde, puede un tercer Estado reclamarlo, oye, ¿no me pusiste el día de hoy alfombra verde cuando llegué, si no fue roja? No, hay que distinguir entre lo que sería una cortesía a lo que sería un acto en el cual el Estado ya cree y considera que es una costumbre internacional, considera que es algo vinculante. Entonces, para poder evidenciar la costumbre internacional, vamos a tener que estudiar la actuación o el comportamiento del Estado y lo que sería la opinio juris, el elemento volitivo en el cual el Estado cree que es vinculante tal conducta, la podemos sacar de sus leyes o dentro de sus decisiones judiciales. Ahora viene la pregunta. La costumbre internacional, ya habíamos visto que los tratados encuentran fundamento jurídico dentro de la Constitución. ¿Qué hay de la costumbre internacional? La costumbre internacional, vamos a tener que hay una decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la cual nos habla de los usos horarios, en el cual básicamente fue la controversia, en la cual la Ciudad de México no quería participar en el cambio de horario y ellos promueven esta acción ante la Suprema Corte. La Suprema Corte entra al estudio del asunto y lo más interesante de esta decisión va a ser la parte final, donde señala que el Estado mexicano debe adecuarse a los distintos usos horarios de la República, porque eso ya ha sido una práctica que se ha continuado desde hace muchísimos años, en el cual el Estado mexicano participó dentro de una conferencia internacional. Habla de una conferencia internacional en la cual participamos hace como 200 años, no señala ninguna evidencia documental, pero sí relata de este acontecimiento y señala que aquí, que conforme a la costumbre internacional, se han respetado en el país, aunque no se haya legislado nunca de ellos ante el Congreso de la Unión. Entonces aquí tenemos que la Suprema Corte de la Justicia de la Nación reconoce que el Estado mexicano técnicamente no está aislado de la comunidad internacional, sino esta costumbre internacional es vinculante para nosotros y se debe cumplir con la misma. Entonces tenemos también que esto al día, la Cancillería interpreta mucho de estas normas y le señalamos a los tribunales qué conductas el Estado mexicano ha considerado como prácticas, ha considerado como costumbre y por las cuales el Estado mexicano tiene que conformar la actuación como todo. Entonces esto, lo que sería la opinio juris, ustedes la van a evidenciar en las sentencias, en las leyes y muchas veces en los tratados. ¿Okay? Aquí el reto que pueda haber a nivel internacional es el invocar la costumbre internacional, porque acuérdense, lo que decía Shabtai Rosan, el catedrático, el diplomático israelita que les comentaba el día de ayer, el cual dentro de una de sus clases nos decía, lo más difícil del derecho internacional es poder encontrarlo. Aquí lo complejo de la costumbre internacional que cuando ustedes van a argumentar por primera vez ese tipo de práctica es poder fundamentar y hacer que los tribunales internacionales digan que efectivamente ellos están de acuerdo con esa práctica. Entonces, un ejemplo en el cual se puede ver que no se ha logrado cristalizar esa práctica es uno de los argumentos que se utilizó en el caso de orden de aprehensión entre Francia y un Estado africano, en el cual Francia, siguiendo sus obligaciones de derecho penal internacional, emite una orden de aprehensión en contra del el vicepresidente de esta entidad africana,
por haber cometido crímenes internacionales. Entonces, el Estado africano demanda a Francia y llega el asunto a la Corte Internacional de Justicia y señala a Francia que el simple hecho de haber emitido una orden de aprehensión en contra de su viceministro estaba violando el derecho internacional, especialmente los privilegios e inmunidades que cuentan los principales funcionarios de los estados. La Corte, aun con el argumento de Francia de que ya se había derivado una excepción y que se había generado una práctica internacional donde se consideraba que no tenían inmunidad las cabezas de estados cuando habían cometido crímenes de lesa humanidad, pues bueno, la Corte Internacional de Justicia señaló que no había ninguna excepción en contra de esto y precisamente pues señala que Francia ha violado sus obligaciones de derecho internacional y tuvo que retirar su orden de aprehensión en contra de este primer ministro africano, ¿no? Lo mismo discusión hubo cuando la Corte Penal Internacional emitió la orden de aprehensión en contra del presidente actual, el expresidente de Sudán, que acaban de quitarlo hace 2 meses, y lo acaban de derrocar, Omar al-Bashir, en el cual, si ustedes recuerdan la situación en Sudán, pues en Darfur fue de completo caos hace unos años, hubo crímenes de lesa humanidad, la Corte Penal Internacional emite una orden de aprehensión en contra de Omar al-Bashir, pero cuando visita Jordania, que es uno de los estados parte de la Corte Penal Internacional y uno de los principales paladines del derecho internacional y promotores de la cooperación internacional, pues ellos no cumplimentan esta orden de aprehensión y ellos argumentaron que había una obligación de derecho internacional que impedía que cumplieran la orden de aprehensión de la Corte Penal Internacional porque ellos señalaban que no había ninguna excepción que les permitieran arrestar e ir en contra de la inviolabilidad personal e inmunidad que tienen las cabezas de estados, aun cuando estos hayan sido acusados de crímenes internacionales. Pero esto, bueno, aquí también con este ejemplo también podemos evidenciar el conflicto que va a haber entre la normatividad internacional, porque esto lo que señalaba, lo que se emite bajo el estatuto de la Corte Penal, esto va a ser un régimen autocontenido que muchas veces no va a tener conexión con el derecho internacional general, con los privilegios e inmunidades que tuviera bajo la costumbre internacional una cabeza de Estado. Entonces, al final de cuentas, esto se acaba de solucionar hace como 2 meses. La Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional resolvió el asunto, señaló que nunca se debió haber entrado al estudio de que si había una contradicción entre costumbre internacional y tratados, y el tratado, lo que sería el Estatuto de Roma, porque el Estatuto de Roma, al haber firmado Jordania, él mismo tenía la obligación de cumplimentar esta orden de aprehensión en contra del presidente de Sudán. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí también sirve mucho lo que señaló la Corte Internacional de Justicia en el caso Nicaragua, porque nos señala que la costumbre internacional y los tratados hay que verlo como 2 fuentes que van a correr en carreteras paralelas, las cuales muchas veces se van a poder entrecruzar, pero nunca se nulifica una a la otra. ¿Ok? Entonces podemos tener normas de derecho internacional mucho más amplias codificadas en tratados o en costumbres y el hecho de que exista una o la otra no deroga a la contraria. ¿Ok? Entonces podemos tener una norma mucho más amplia de costumbre internacional y una norma mucho más restringida dentro de un tratado y los estados pueden invocar una o la otra. ¿Queda claro? Bueno, ¿alguna duda sobre tratados y costumbre internacional? Bueno, para el día de mañana vamos a entrar ya a lo que sería las decisiones judiciales y el resto de las fuentes de derecho internacional. El día de ayer ya encontré la forma en la cual les voy a compartir los materiales para que sea más fácil en lugar de mandarles un correo electrónico a todos. Pues lo que vamos a hacer, voy a subir un link en la cuenta de Twitter donde ustedes van a poder descargar los materiales para el día de mañana y donde vienen los resúmenes de todos los casos que he citado, pues para que los puedan entrar al estudio mucho más detallado y no nada más se queden con lo que estoy diciendo. De igual forma, para poder fluir un poco más rápido, si alguien tiene alguna duda respecto de lo que hemos visto y no quieren que lo comentemos aquí en público para entorpecer la dinámica, mándenme por correo electrónico las dudas que tengan para irlas aclarando el día de mañana.